t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews sobre asuntos europeos. En Bruselas Te Quiero hablamos de los temas europeos más destacados de la semana y analizamos lo que está en juego para ustedes y para Europa. Soy Maeve McMahon, gracias por acompañarnos. Entre los temas de la semana, el miércoles pasado se puso por fin sobre la mesa el plan de medicamentos de la Unión Europea para hacer frente a los problemas de acceso y precio. Con tanto un juego para los pacientes, la industria y el sector sanitario, nos fijamos en la letra pequeña y nos preguntamos si esta es realmente la receta que necesita la Unión Europea. Además, inteligencia artificial. Algunos tienen miedo, otros están eufóricos, pero una cosa está clara, necesita regulación. Esta semana los eurodiputados han aplazado un debate y una votación para establecer normas más estrictas. Nos preguntamos por qué se siguen aplazando votaciones importantes sobre tecnología y surge la gran duda, ¿la Unión Europea es capaz de seguir el ritmo de la inteligencia artificial? Para hablar de estos temas, nos acompañan aquí en nuestro estudio Nicolás González, eurodiputado del Grupo de los Socialistas y Demócratas y enfermero también de profesión. Gracias por venir. Muchas gracias, Maeve. Susana Solís, eurodiputada del Grupo Renovar Europa. Encantada, muchas gracias. El Partido Claro en España, Ciudadanos. Gracias por estar aquí también. Gracias. Y Roberta Salvi, de la Federación de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas. Encantada también. Bienvenida y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y antes de escuchar a nuestros invitados, vamos a ponernos al día sobre qué es exactamente lo que la Comisión Europea puso sobre la mesa esta semana aquí en Bruselas y por qué. Luis Alberto nos cuenta más. Tras muchos retrasos, esta semana se ha presentado en Bruselas la muy esperada reforma farmacéutica de la Unión Europea. El polémico expediente, que aspira a abordar la asequibilidad y el acceso a los medicamentos, es la mayor reforma de la normativa de la Unión Europea sobre medicamentos en 20 años. Las capitales de la Unión Europea, la industria farmacéutica y las organizaciones de consumidores han seguido de cerca esta propuesta. Preguntamos a la Comisión Europea hasta qué punto este plan representa un mal trago para el sector farmacéutico europeo. Como de costumbre, la Comisión Europea tiene que encontrar el equilibrio entre garantizar que los enfermos puedan acceder fácilmente a los medicamentos que necesitan, pero también mantener la competitividad de un valioso sector multimillonario. Es una propuesta equilibrada. Se trata de los pacientes, se trata de garantizar que usted y yo tengamos acceso a los medicamentos que necesitamos. Necesitamos una industria que esté disponible, que esté preparada para suministrar y desarrollar estos medicamentos. Creo que es un paquete que nos beneficia a todos. También está ahí para que la industria se asegure de que todos tengamos los medicamentos que necesitamos. De modo que nos preguntamos, ¿es la reforma farmacéutica una receta justa para la Unión Europea? Luis Alberto nos trae esta información. Bien, la primera pregunta creo que es obligada. ¿Qué contiene exactamente esta propuesta y cómo afectará a nuestros telespectadores? ¿Nicolás? Bueno, era una propuesta largamente esperada que la Comisión ha tardado en revelar después de varios retrasos. Y lo primero que tenemos que decir es que no solo lo que contiene, sino que llega tarde y es probable que no la acabemos en esta legislatura. Y eso lo primero que deben saber los ciudadanos, que vamos a tener que seguir esperando por esta reforma un poco más. Hay Yo que creo tener que paciencia, es decir. Paciencia, exactamente, pero paciencia de más la que ha tenido la Comisión. Por tanto, este es un primer punto negativo. Segundo, que yo creo que es positiva en algunos puntos porque da más transparencia y necesitamos más transparencia en el mercado europeo. Además, necesitamos mayor accesibilidad a los fármacos. Y aquí va a estar la gran discusión. ¿Son las medidas que ha propuesto la Comisión eficientes para ello? Yo creo que algunas de ellas sí lo son. Aligerar cargas en la EMA, dotar de mayor transparencia, de mayor agilidad, una mejor monitorización de los desabastecimientos. Yo creo que eso va a funcionar bien, yo creo que es mejor y aún hay medidas que poner en marcha. Y luego está el sistema de incentivos, que es la gran discusión, la propiedad de, digamos, lo que se suele decir la patente en el mercado, ¿no? Se relajan los esquemas
¿Esto va a mejorar la innovación? Pues no lo sé, porque hay que estudiarlo a detalle. Un poquito más tarde, pero primero vamos a escuchar a Susana Solís para saber qué... Sí, pues efectivamente esto era una legislación muy esperada, sobre todo porque tenemos que abordar los problemas que tenemos los ciudadanos y creo que están encima de la mesa, ¿no? Hoy en día no tenemos el mismo acceso a un tratamiento innovador, por ejemplo, dependiendo del lugar que vivas en Europa. Hay una diferencia de hasta 2 o 3 años y esto es algo que tiene que solucionar esta nueva reglamentación. Veremos si lo soluciona o no, pero desde luego que hay que abordar también otros riesgos que tenemos, el de los antimicrobianos o, por ejemplo, los medicamentos huérfanos, medicamentos para niños o medicamentos innovadores. Eso está claro, pero también tenemos otra gran necesidad encima de la mesa y es que tenemos que recuperar la competitividad de Europa. Yo creo que se ha dicho muy bien durante la presentación y tenemos que tener claro que esto nos ayuda y pone el marco adecuado para que las empresas se queden en Europa e innoven, porque al final la innovación es acceso a los tratamientos y lo vemos, por ejemplo, con las enfermedades raras, ¿no? El tener ensayos clínicos en Europa, el tener empresas innovadoras hace que esas personas, que hoy en día hay millones de europeos con enfermedades raras, puedan tener acceso a un tratamiento y yo creo que encontrar ese equilibrio va a ser el gran debate que vamos a tener. Es siempre muy complicado en Bruselas, creo, con casi todos los dossiers y lo que hemos escuchado esta semana de la comisaria de Sanidad de la Unión Europea, donde vives no debería determinar si vas a vivir o morir. ¿Una reacción? Pues sí, yo también estoy de acuerdo con lo que has dicho ahora. De hecho, esta semana EFPIA, o sea, la Federación Europea de la Empresa Farmacéutica, publicó unos estudios y en un estudio efectivamente se nota que un ciudadano en Malta tiene que esperar 10 veces más que un ciudadano en Alemania para tener acceso al mismo medicamento. Y esto no es aceptable ni tampoco para la industria farmacéutica. Para nuestros miembros, de hecho, tener que los ciudadanos tengan acceso a sus productos es algo que compartimos con la Comisión. Y entonces también queremos esto. Pero es verdad que algunas de las propuestas que la Comisión propuso esta semana no contestan, no llegan a este objetivo. Y hay otras maneras, otras posibilidades de resolver esto. Y creo que la más importante de estas posibilidades es sentarnos todos los actores interesados, la Comisión, el Parlamento, los Estados miembros y también la industria farmacéutica, en una mesa y hablar de las causas de estos retrasos. Porque es verdad, hemos hablado del retraso, pero no estoy segura de que todo el mundo sabe cuáles son las causas de estos retrasos. Hay causas. Así que todo el mundo tiene que juntarse y hablar. Bueno, al fin y al cabo estamos hablando de las personas, de los pacientes de toda Europa que luchan por acceder a los medicamentos cada día en sus regiones europeos. Y para conocer la opinión de los representantes de los pacientes sobre este plan de la Unión Europea, nuestro compañero Luis Albertos habló con el Foro Europeo de Pacientes. Escúchalo. Si a lo largo de los años Europa no se une como un verdadero mercado único, capaz de negociar sobre el volumen de pacientes, simplemente somos débiles y no iremos a ninguna parte y seguiremos perdiendo terreno. Así que la regulación es buena, va en la dirección correcta, pero necesita compañeros para tener éxito. Los Estados miembros tienen la obligación de velar por sus ciudadanos, por lo que ahora no podemos permitirnos rebajar las expectativas. Bueno, los Estados miembros serán capaces de ponerse de acuerdo. Yo espero que sí, porque se han puesto muchas expectativas sobre este nuevo reglamento que llega después de 20 años y, por tanto, tenemos que hacerlo. Efectivamente, las causas son muy grandes. Lo importante, yo creo que es lo que se ha dicho aquí, poner el paciente en el centro, ¿no? Porque las asociaciones de pacientes son claves a la hora de regular y de que nos ayuden a buscar la mejor solución. Y sobre todo, que tener en cuenta también que muchas de las propuestas se pueden solucionar ahora con esta nueva legislación, pero otras también dependen de los Estados miembros. No nos olvidemos todo el sistema de precios, de reembolsos, que en algunos Estados miembros, yo conozco muy bien mi caso, por ejemplo, con España, donde se alarga muchísimo todo el proceso, no solo una vez que Europa te dice OK al medicamento, sino que tardan muchísimos meses y esto también tiene que abordarlo. Y es por eso, efectivamente, que necesitamos sentarnos todos en la misma mesa. Como estamos ahora. A ver, Nicolás. Y creo que ese es el camino. Pero es cierto que aquí hay elementos positivos. Pero yo también buscaría un compromiso entre las industrias, porque veo a dos industrias discutiendo entre ellas sin llegar lugar a acuerdos previos. Y eso también está contaminando el debate. Algún llamamiento también
las industrias que más innovan o a las industrias que son más de medicamentos genéricos, porque al final vamos a necesitarlos a todos en esta reforma. Pero todos tienen intereses diferentes también. Ya, pero entre ellos también se tendrán que poner de acuerdo. No pueden dejar que nosotros tengamos que elegir entre unos u otros. Elegiremos en función de los intereses de los ciudadanos. Claro, los intereses de los ciudadanos es disponibilidad y precios asequibles, porque los precios asequibles también en los sistemas de reembolso significan menos gasto farmacéutico. Y el gasto farmacéutico no hace más que crecer y crecer en la Unión. Y entiendo que en momentos de grandes desafíos, como fue la COVID, se hicieron grandes esfuerzos y las compañías farmacéuticas han obtenido pues muy buenos y beneficios de la COVID, ¿no? También es un momento de que tenemos que avanzar. Y creo además, sí que es cierto que hay que evolucionar, por ejemplo, lo que tiene que ver con las resistencias antimicrobianas. Aquí debemos hacer un esfuerzo y hay que contar con la industria y saber también jugar con ellos, ¿no? ¿Susana? Sí, yo muy rápido, porque yo creo que esto no es, nos estamos equivocando si hacemos una discusión de bloques, que esto es lo que parece que estamos haciendo, o sea, la industria frente a los pacientes. Así no va a funcionar, porque hemos visto que en el COVID tenemos vacuna, porque ya se ha trabajado junto la industria para luego producir esa vacuna y invertir todo eso en innovación. Sí, estoy de acuerdo. Tenemos que quitar ese debate. Totalmente en que no hemos jugar industria contra pacientes. No, pero eso es fundamental. Pero si las vacunas han sido posibles, es porque todos los que estamos en esta mesa hemos puesto un gran pedazo de nuestros impuestos para dárselo a la industria farmacéutica que los hiciera posibles. Pero y eso es indiscutible. Creo decir, claro, y que había los que piden que el mercado lo regule todo, que lo hagan sin ayuda pública. Y si lo quieren la ayuda pública, también tendrán que aceptar que se regule. También es verdad que la vacuna mRNA es de hecho el resultado de más de 10 años de investigación. O sea, que no solamente ha sido algo que se ha desarrollado en el último momento por lo que estás diciendo tú, sino también porque hay un montón de investigación y desarrollo detrás de esta misma. Absolutamente. Sí. Y eso es algo que, o sea, donde ocurra la innovación importa. Y necesitamos que la innovación ocurra en Europa. Entonces, ojo, tenemos que ver, son 500 folios de legislación que tenemos que ver la letra pequeña, como bien decías, pero lo importante de todo esto es que atraigamos a las empresas biotecnológicas, porque hay muchas pequeñas y medianas empresas, no nos olvidemos, que son los que hacen esa innovación y que tenemos que tener cuidado. Y luego me gustaría decir justo algo de la resistencia antimicrobiana, porque efectivamente en la propuesta de la Comisión hay cosas buenas y yo creo que es positivo que por fin hacemos algo todos juntos para combatir la que va a ser la nueva pandemia. Hay 35.000 muertos, cada 100 al día por la resistencia antimicrobiana. Y porque estaba preguntando lo que vamos a hacer como industria, ya hace un año, creo, sí, hace el año pasado, que creamos algo que se llama IMR Action Fund. La idea era de aquí a 2030 llevar al mercado unos 2 o 3 nuevos antibióticos. Tenéis que pensar que desde 1984 no hay una nueva clase de antibióticos en el mercado, o sea que de verdad hay necesidad. Pero ya, decíamos, 2030, ya parece que el año que viene podemos esperar de llevar un nuevo tipo de antibiótico en el mercado. Vamos a ver. Bueno, para contar con otra voz del sector farmacéutico, nuestro compañero Paul Larroque-Oppenau habló con Alexander Natz, responsable de la Confederación Europea de Empresarios Farmacéuticos, y le hemos preguntado si era justo decir que la industria antepone a veces los beneficios a las personas. Escúchenlo. Para ser sincero, no creo que ninguna empresa farmacéutica lo haga. En realidad, tenemos la obligación, desde el punto de vista normativo, de que la relación riesgo-beneficio de los medicamentos sea positiva. Así que es muy importante que esa relación riesgo-beneficio se mantenga siempre positiva. De lo contrario, los productos son retirados por la Agencia Europea de Medicamentos, por la Comisión Europea, y no creo que eso sea algo que las empresas hagan aquí en Europa. No olvidemos que los precios de los medicamentos que introducimos en los mercados europeos se negocian a nivel nacional con los pagadores y otros sistemas sanitarios. No es un precio que la empresa fije por sí sola, sino que es algo que se suele negociar en los países de la Unión Europea. Las palabras de Alexander Natz. ¿Su reacción, Nicola? Que en parte tiene razón, y es cierto, y además esos precios se negocian en cada estado. Pero también estamos viendo que hay desabastecimientos en algunos estados miembros de algunos fármacos. ¿Por qué? ¿Por qué suceden? ¿Suceden porque no llegan los camiones hasta allí? No, eso no sucede porque no lleguen los camiones hasta allí.
Sucede porque a veces los estados, es cierto, pueden tardar en pagar o en adoptar un fármaco, pero otras veces porque a las compañías no les interesa llevar el fármaco a determinado estado miembro porque igual no tiene suficientes beneficios o porque el estado es pequeño y, digamos, ese mercado no les interesa. Y yo creo que aquí debe haber también obligaciones para la industria en este sentido. Susana, Yo creo que hay obligaciones ahora, hablando de la escasez de medicamentos, se incorporan obligaciones para la industria, ¿no?, para evitar esas roturas de stock, efectivamente, pero hay otra parte importante que es la que apuntaba al principio. El sistema de precio y reembolso depende del Estado miembro. Y yo pongo el ejemplo de España, que no es un país pequeño, tenemos uno de los mejores sistemas de salud de Europa, yo diría del mundo, y hemos pasado, una vez que el medicamento está aprobado por Europa, hemos pasado de 14 meses a 19,6 en los últimos 2 años, cuando nuestro reglamento dice que 6 meses serían 6. Por lo tanto, ahí hay una parte muy importante y es que nuestros sistemas de salud pues muchas veces no están financiados suficientemente. Porque Susana está muy empeñada de hablar de España en este debate europeo. No, digo un ejemplo. Puede haber gente grande de todos los Estados miembros que nos escuche. En España los fármacos para gran parte de la sociedad española están cubiertos al 100%. No como Alemania. No me digas. Y además se ha evitado que las clases más vulnerables tengan que pagar, como hicieron anteriormente en otros gobiernos. Por eso también a veces, y luego no podemos olvidar que un sistema se saturó durante la crisis y los reembolsos son más complicados porque aumentó el volumen de fármacos a reembolsar, lo cual significó también más negocio para las industrias y un aumento del gasto farmacéutico en el PIB. Yo no quería hablar de España, pero claro, efectivamente es un país grande. Si hay alguien si hay un gobierno que ha demostrado que su gestión farmacéutica a través de la Agencia Española del Medicamento es ejemplar, por ejemplo, lo tenemos en el desarrollo de la vacunación, es España, ¿no? A ver, Roberta, que está escuchando todo eso con mucho interés, a ver. Sí, no, todo esto es muy interesante. Solo puede ser 2 datos. Uno es que estamos hablando del precio de los medicamentos como si fuese algo que ha crecido en los años. Pues si vamos a ver la comparación del precio del farmacéutico con los gastos en salud, esto ha sido constante. En los últimos años ha sido constante, así que no ha subido la cosa. Y luego el otro punto que estábamos hablando, bueno, claro, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alexander. Para nosotros el paciente está al centro de todo y de hecho cada medicamento que descubrimos lo descubrimos por el paciente. No tiene sentido de lo que he dicho antes, o sea, los productos tienen que llegar al paciente, no hay innovación sin acceso, esto está claro. Está claro. Bueno, otra cosa, no nos quedamos con mucho más tiempo, pero me gustaría también hablar de una cosa que nos llama la atención aquí en Bruselas, como la Comisión Europea aplazó esta propuesta y no nos han dicho claro por qué, pero se dice que se debe hacer, por ejemplo, la agresiva presión del sector farmacéutico. Echamos un vistazo a cuánto dinero gasta el sector farmacéutico en grupos de presión y prácticas de lobby al año. Esto es según el Corporate Europe Observatory, un grupo de presión, de hecho, aquí en Bruselas también. Dice que la industria farmacéutica gasta 36 millones de euros al año en intentar influir. Es lo que dice Corporate Europe Observatory. ¿Son ciertas estas cifras? Bueno, yo no me dedico a hacer esta trazabilidad. Sí que es cierto que la industria farmacéutica, como una industria de gran volumen, pues quiere influir en términos regulatorios y a mí eso no me va a parecer mal nunca. ¿No? A mí me parece bien la independencia de los políticos para saber reaccionar. Es decir, yo me siento totalmente independiente y no influenciado. Susana, que tengan 36 o 3.600 millones. ¿Ha sentido la presión de yo realmente me he reunido con asociaciones de pacientes, que también hay muchísimas con las que estamos trabajando, con la industria farmacéutica, con las instituciones nacionales, lo cual yo creo que lo importante no es contar el número de lobistas que vienen, porque los hay en todos los sectores, sino que trabajemos juntos en algo que nos estamos jugando los 20 próximos años y nuestra salud, cuando ahora mismo tenemos medicamentos muy, muy, muy innovadores, y hablo, por ejemplo, de las terapias génicas, que realmente estamos perdiendo. Europa era líder y ahora mismo estamos perdiendo ese liderazgo frente a Estados Unidos y frente a China. Por lo tanto, algo tenemos que hacer y esto tiene que ser como la forma de responder y de reaccionar de una vez por todas, porque nos jugamos nuestra salud. Tiene razón, que el sector está un poco asustado. Tiene razón. Bueno, sí, claro, el sector está asustado, pero hablando de las terapias avanzadas, es verdad, o sea, en Europa ahora mismo hay 2 veces menos ensayos clínicos en terapias avanzadas que en Estados Unidos y 3 veces menos que China. Y claro, está preocupado el sector porque si miramos la tendencia de los últimos 25 años, también hace 25 años, final del siglo pasado, el 50% de los productos farmacéuticos se producían en Europa, ahora es 1 de cada 5. Yo aquí quería señalar que yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero
es cierto que tenemos 3 veces menos investigación en terapias médicas avanzadas que China, pero también es por algo. Espero que no tengamos las mismas investigaciones que hacen en China aquí en Europa. Comparémonos las con Estados consideraciones Unidos. éticas. No, pero con Estados Unidos. Pero bueno, también... No me gustaría seguir ese camino de las consideraciones éticas, de cómo los datos genéticos Bueno, de un volveremos a ese ciudadano tema, ya chino no es tenemos suficiente. tiempo, perdón el lamentamiento, pero quedarse con nosotros porque después de la pausa hablaremos de inteligencia artificial. Nos vemos pronto aquí en Euronews. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews que analiza las noticias más destacadas que afectan a Europa. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, esta semana el Parlamento Europeo iba a votar la estrategia de la Comisión Europea sobre inteligencia artificial, pero, por desgracia, decidió posponer la votación. Para saber más sobre esta propuesta, nuestro compañero Paul Lajoc-Openo entrevistó a la portavoz de la Comisión Europea, Johannes Bark, para conocer sus planes en materia de la inteligencia artificial. Escuchen. Seremos excelentes en inteligencia artificial porque tenemos excelentes investigadores, pero queremos que la gente confíe en la inteligencia artificial, porque a mucha gente le preocupa. Y si hay preocupación, la gente no usa la tecnología. Por eso nos centramos en los casos de alto riesgo. Así que cuando hay, digamos, un problema de libertades fundamentales o de seguridad, se trata de un caso de alto riesgo. De modo que un vehículo autónomo puede ser un caso de alto riesgo, o el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, para la policía, para hacer cumplir la ley, para el empleo. Así que la idea es que tenemos que encontrar un equilibrio entre regular aquellos casos en los que es importante y permitir que la innovación prospere en la mayoría de los casos. Las palabras de Johannes Bark. Susana, ¿cuál es su opinión sobre inteligencia artificial? Bueno, yo creo que estamos en un momento clave, ¿no?, para que Europa legisle la inteligencia artificial, porque estamos viendo ahora cómo nos está afectando a todos nosotros en nuestro día a día. Yo creo que es importante aquí, cuando hablamos de los riesgos de la inteligencia artificial, que no condenemos ninguna tecnología, sino que nos enfoquemos en controlar los riesgos de esa tecnología, que es muy diferente, porque a veces se está hablando, ¿no?, creo que ha habido una carta para parar el desarrollo de la inteligencia artificial. Hombre, lo importante es no se puede parar, porque esto es como si en nuestro día hubiésemos intentado parar el desarrollo de Internet. Pero no se puede parar, pero Nicolás, ¿crees que el desarrollo va demasiado deprisa para los legisladores, para los diputados? Yo creo que el desarrollo va deprisa en general y los diputados pues necesitan más tiempo para regular mejor. Pero lo que está claro es que ni es útil ni realista ponerle puertas al campo. Y hay que, digamos, abordar los riesgos. Pero seamos claros, aquí no va a haber un cerebro que quiera acabar con la humanidad. Si total, para acabar con la humanidad nos bastamos nosotros solitos. Tenemos el planeta con más CO2 que nunca y no necesitamos la inteligencia artificial para hacerlo. Quiero decir que abordemos esos riesgos, pongamos regulación ética que pueda controlar esos riesgos y sobre todo también necesitamos herramientas también para adaptarnos a los cambios tecnológicos que van a venir con esta evolución. ¿Y cómo puede transformar el mundo de la salud, por ejemplo? Pues nuestras empresas lo están ya utilizando y de hecho vemos mucho potencial en la inteligencia artificial para modernizar, para acelerar y también para reducir el costo del desarrollo de investigación de un medicamento. O sea que volvemos a la discusión que hemos tenido antes. Y puede ser 2 ejemplos. Uno, identificar estas moléculas que reaccionan mejor que otras y que entonces permiten salvar vidas, curar enfermedades. Y segundo, mejor diseño de los ensayos clínicos, identificar los pacientes que reaccionan mejor a estos tipos de moléculas y también identificar los efectos secundarios mejor. Así que está claro cómo ya se utiliza y por eso hay un aspecto positivo de la inteligencia artificial que se tiene que considerar. Sí, por eso viene ahí ese equilibrio entre permitir el desarrollo de la inteligencia artificial para usos, ¿no?, que van a realmente mejorar nuestras vidas, con cómo regulamos el uso de cuando se tiene en riesgo pues nuestra privacidad, nuestros derechos fundamentales. Y yo creo que ha hecho muy bien Europa. Somos los primeros, primero hay que decirlo, que nos hemos atrevido a regular la inteligencia artificial y sobre todo basado en riesgos, porque hay algunos usos que desde luego que quedan prohibidos en Europa, todo lo que está haciendo China, como tú decías antes, eso es impensable que se dé en Europa, pero hay otros riesgos que son mínimos y que por tanto ahí tenemos que dejar que fomentemos
fomentemos la innovación, ¿no?, en todo ese campo, porque nos jugamos mucho. ¿Y es ético que los médicos utilicen ChatGPT, por ejemplo, para sumir la atención a los pacientes o redactar una carta para...? A ver, eso es lo que hay que regular. Yo no veo que esas herramientas no puedan estar disponibles para cualquiera. Lo que pasa es que esas herramientas tienen que estar reguladas. Me contaba mi compañero Iván García Blanco, que es uno de los ponentes en inteligencia artificial, que, por ejemplo, ya a través del latido ya hay herramientas de inteligencia artificial que pueden diagnosticar la enfermedad, lo que antes hacía un electro, y muchas técnicas. De tal manera que tenemos que utilizarla bien y regular esos usos, pero no renunciemos. Por ejemplo, los ensayos clínicos con animales, que provocan sufrimiento en los animales, pueden ser evitados en gran medida con la modelación a través de inteligencia artificial. Sí. Pues estos grandes avances no nos podemos oponer a ellos. Sí. Esas moratorias... Yo creo que la irrupción de ChatGPT, ¿no?, que todos estamos como un poco al principio pensábamos que era la panacea, ahora decimos, ojo, que cómo se están utilizando los datos y nuestra privacidad, es lo que ha hecho un poco parar al Parlamento, porque vemos que es una tecnología tan rápido que ha dicho, ojo, que también tenemos que regular esto. Y yo creo que el Parlamento está yendo en la dirección buena. Esto es un ejemplo de alto riesgo, ¿no?, y que por tanto tenemos que poner ahí unas barreras para asegurarnos primero, pues, del contenido, de lo que hay ahí, de que están utilizando, se está respetando la propiedad intelectual. Es un ejemplo de cómo Europa, pero frente a lo que han dicho esos 1000 que han escrito una carta diciendo, ojo, paremos la inteligencia artificial, yo creo que la respuesta de Europa es, vamos a regular. Esta carta, creo. ¿Quién nos asegura que Elon Musk no, si se hace esta moratoria y él nos sigue investigando para hacer a Tesla más competitiva, es un caso muy curioso, o Twitter vigilarnos un poquito más? Y podemos de hecho ver lo que ha dicho, porque estuve entrevistado esta semana el Elon Musk diciendo que que es más peligroso que, digamos, un mal diseño o una mala producción de coches, porque tiene potencial de destrucción de la civilización. Roberta, un poco dramático, ¿no?, lo que dice Elon Musk. ¿Qué opinas? Pues lo que he dicho, o sea, hay muchas cosas positivas que tenemos que tener en consideración. Y es verdad, hay que tener en consideración que tenemos que poner principios éticos, que tenemos que respetar la privacidad de los pacientes. Estamos completamente de acuerdo. Y hemos puesto nosotros también como industria una serie de principios que nos gustaría estar respetados en el trabajo del Parlamento también en esto. Otra cosa... Y ahora miramos al Parlamento porque sois los eurodiputados que tienen que votar, a ver cuándo estamos. Bueno, yo creo que en el próximo pleno se va a votar ya, en por Estrasburgo. Fin, y luego pues esperemos que acabe además justo con la presidencia española, que antes de diciembre tengamos este importantísimo Claro, hay que recordar que yo espero que España con inteligencia sea capaz durante su presidencia de acabar este dossier, que yo creo que es importantísimo. Y como dijo Susana, es el primer paso que se da en el mundo en este campo de regulación. Probablemente haya que adaptarse muchísimo en el futuro, pero hay que dar este paso. Ok, vamos a ver. Bueno, esto es todo el tiempo que tenemos para este tema. Muchas gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por vernos. Nos vemos pronto aquí en Euronews. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews en el que repasamos las noticias más destacadas. Esta semana se cumplieron 10 años de la tragedia de Rana Plaza en Bangladesh, cuando más de 1000 trabajadores de una fábrica murieron en pocos segundos. Esta semana, aquí en el centro de la ciudad de Bruselas, se apilaron montañas de ropa para poner de manifiesto el impacto destructivo de la moda rápida. Y, mientras paseaba por el exterior del Parlamento, me llamó la atención una manifestación similar. Echen un vistazo. Estamos aquí porque queremos que tomen medidas para garantizar salarios dignos para las personas que fabrican nuestra ropa. Sabemos que la mayoría de quienes cosen nuestra ropa ganan tan poco que están sumidos en la pobreza. A pesar de trabajar jornadas realmente extenuantes, no pueden permitirse enviar a sus hijos a la escuela, tener una vivienda digna o atención sanitaria. Por eso decimos que ya basta y que es hora que la Unión Europea adopte una legislación sobre salarios dignos para aquellos que trabajan en la confección de ropa en todo el mundo. Kira Barry de Fashion Revolution me contó que el miércoles pasado fue el Día de la Moda Justa y que su objetivo era concienciar a los eurodiputados sobre las condiciones laborales de los trabajadores que fabrican la mayoría de nuestra ropa. Así que me gustaría saber su reacción y si ha visto estas imágenes. Sí, lo hemos visto desde el Parlamento y se veía bien y yo creo que tienen razón y hay que evolucionar.
Pero esta evolución no solo puede venir del campo de la industria, de nuestros modelos de consumo, de nuestro propio modelo de consumo. Yo creo que lo que ha pasado es que nos ha hecho abrir los ojos la tragedia de Rana Plaza y que efectivamente no podemos seguir con esta industria de fast fashion y que tenemos que tener en cuenta pues, los aspectos medioambientales. Y hoy en día somos la industria del textil es la cuarta más contaminante del mundo. Tenemos que tener esa mentalidad y también los impactos sociales y, por tanto, exigir que lo que entra en Europa tiene los mismos requisitos medioambientales y sociales que lo que fabricamos aquí. Y ahora tenemos la estrategia de textil. Yo he trabajado en ella, estoy trabajando en ella. Justo acabamos de aprobar esta semana y precisamente para evitar esa competencia desleal y, por otra parte, que no se vuelvan a dar casos como el que se dio en Rana Plaza nunca más en el mundo, ¿no? Porque somos muy, muy responsables de lo que pase. ¿Y Roberta está dispuesto a pagar más por su ropa? Sí, para garantizar un salario justo. De hecho, ya espero poder decir que ya lo hago porque soy también intento seguir esto de la environmentally friendly fashion. Así que prefiero no comprar mucha ropa, pero comprar buena y que sea environmentally friendly. Yo creo que hay que ayudar también a las empresas con nueva legislación. Esta estrategia va por ahí, poner estándares europeos en medio ambiente, sociales y también que ellas mismas empiecen a mover, que ya está pasando en algunas industrias, como yo conozco alguna industria española de mi región que lo está haciendo, para que incluso fomentar la reutilización y el mercado de segunda mano de las ropas y el uso de fibras sostenibles. Este es el camino, pero eso sí, un cambio de cultura. No puede haber esta velocidad. Sí, yo creo que ahí es muy importante pues, la mentalidad del consumidor, luchar contra el greenwashing, ¿no? Que no todo lo que nos venden como verde lo es efectivamente, verdad, claro. Y sobre todo tener en cuenta que en este sector textil y de la moda hay muchísimas pymes y que tengamos también en cuenta a la hora de legislar, y como estamos aquí en Europa, que tengamos en cuenta cómo les puede afectar la legislación y que le hagamos algo que también ellos puedan adaptarse, porque no estamos solo hablando de los gigantes, ¿no? De textiles, sino de muchas pymes artesanales en mucho caso, que tenemos que ocuparnos de que sigan estando ahí, que son pues calidad y artesanía en Europa y estamos muy orgullosos, ¿no? de ellos. Problema es cómo se hace esto, muy difícil. Cambiar la mentalidad del consumidor. Bueno, cambiar eso es efectivamente, tenemos que trabajar mucho, ¿no? en las campañas de comunicación. España, ¿cómo se sienten la gente? Sí, no, pero ahí se perdió industria por esa competencia del fast fashion. Yo creo que incluso podríamos recuperar. No es normal pagar una camiseta de algodón por €1. Sí. Pero mira las colas en Primark, es que a la gente le gusta comprar en Primark y comprar una camiseta de bueno, pero entonces tendremos que ir a un modelo poco a poco donde esa insostenibilidad tendrá que pagarse más desde el campo de la falta y eso de claro, y es lo que estamos haciendo ahora con nuestro reglamento, ¿no? De que cómo tiene que ser la calidad de esa ropa para que sea más durable y que sea reciclable, ¿no? También. Me temo que este es todo el tiempo que tenemos para este tema, pero volveremos a hablar de este tema pronto. Muchas gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por vernos. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Gracias. Para nosotros, nuestra dirección electrónica es brusselsmylove@euronews.com. Nos vemos pronto aquí en Euronews.